Hola chicos, el día de hoy hablaremos acerca de la amnesis y examen físico digestivo para introducir en este caso la unidad de la semiología digestiva. Vamos a comenzar. Bueno, muy importante considerar ciertos criterios al momento de evaluar a nuestro paciente, como son la edad, también el género del paciente, ya que la edad, por ejemplo, vemos que las neoplasias son más comunes en personas de edad avanzada. Respecto al género, considerar si es hombre, si es mujer, y veremos en este caso acá las patologías que predominan en cada uno. En los hombres predomina enfermedad digestiva por consumo de alcohol, es decir, cirrosis hepática y también la hepatitis. Y en la mujer va a predominar la colitis ulcerativa y también la presencia de síndrome de intestino irritable. Muy importante también evaluar la ocupación, en este caso de su paciente, preguntarle si tal vez se dedica a la ganadería. Entonces estaríamos sospechando de la afección, de repente presenta distensión abdominal, cierta molestia en la cual se trate de un quiste hidatídico, tal vez una infección parasitaria. En la selva también más común la hepatitis y en la sierra muy común esta presencia de los vólvulos, ¿sí? Es muy frecuente en ese caso encontrarlo en la población andina y te preguntarás, ¿qué es un vólvulo? Bueno, primero recordar que nuestro intestino no está totalmente inmóvil, sino que más bien tiene esta capacidad de poder en este caso, desplazarse y por ello o torcerse, ¿sí? Entonces el vólvulo va a resultar de un bloqueo total o parcial de los alimentos porque va a ocurrir que una porción del intestino se va a retorcer sobre sí mismo. Entonces esto va a provocar una obstrucción intestinal y no solamente pues conlleva su obstrucción, sino que también interrumpe el flujo sanguíneo al área afectada. Por ello es importante entender este evento, ya que si no lo tratamos rápidamente puede llevar a necrosis y también a la perforación del tejido intestinal. Y también preguntar también si es que el paciente de la procedencia, ya que en este caso en Arequipa es más común la enfermedad de Chagas, la cual se caracteriza por tener una cardiomegalia, un megaesófago y un megacolon. Es una enfermedad infecciosa ocasionada por un parásito, ya sabemos entonces, y este es ocasionado por Trypanosoma crucis, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a continuar. Bueno, aquí hablaremos ahora acerca de la disfagia. La disfagia hace referencia a una devolución, aquí es un error, alterada, debería ser ya, alterada o dificultad en el pasaje de los alimentos. Nosotros tenemos incluso una clasificación o tipos de la disfagia. Tenemos dos tipos, una disfagia alta y una disfagia baja. La disfagia alta, denominada también como faringoesofágica, y la baja como esofágica. Entonces, la diferencia principal o la diferencia que radica en ambas es que la localización, por ejemplo, tenemos obviamente con nosotros nos alimentamos, porque está la boca y supongo que esto es el esófago, ¿verdad? Entonces, el problema, por ejemplo, de la alta-faringoesofágica va a estar el aumento de la deglución. En cambio, la esofágica se va a presentar aproximadamente por acá en el trayecto del esófago, sí, en la porción retroesternal. Entonces vamos a ver que en la alta lo que va a pasar es que el paciente no puede dilutir los alimentos, por lo cual va a tener esa sensación de que se le quedan atragantados en la garganta, ¿sí? Pero le dificulta en este caso el pasaje de alimentos en la garganta. En cambio, la baja o la esofágica, veremos que el paciente en sí sí puede deglutir, o sea, no hay problema de deglución, el problema va a ser cuando pase a través del esófago, va a sentir cierto atasco. Entonces, estamos viendo la diferencia principal, uno es el momento de deglutir y otro es el momento cuando el bolo alimenticio está pasando por nuestro esófago, ¿cierto? Con respecto a los síntomas también que están presentes en este segmento abdominal del digestivo, vamos a encontrar la pirosis, que es referencia a un ardor external, la regurgitación, hace referencia a la expulsión del químico o ácido clorhídrico en pequeñas cantidades por la boca, y la aerofagia, que es aire dilutido que nos puede dar pues como resultado eructos o hipo. Bien, entonces vamos a tener después, progresivamente, un tema solo acerca de disfagia, acerca de también el reflujo esofágico, pero por ahora solamente son generalidades como estamos viendo. Bien, hay que evaluar también a nivel del examen físico cómo está en el abdomen. Podemos ver si en ese caso hay distensión abdominal, en este caso de la inspección, ¿verdad? Una de las cosas importantes que ver a nivel abdominal si es que hay distensión abdominal.
Dentro de las causas tenemos las causas más comunes y bueno, no peligrosas, que sería por gas, meteorismo. Puede ser que haya acumulación de líquido en el peritoneo, ¿ok? Es decir, haya presencia de ascitis. Puede ser una masa sólida, en este caso tratarse de una hepatomegalia o esplenomegalia, aunque la esplenomegalia muy rara vez se observa, generalmente solo por con la infección con el paludismo. Pero y algo también muy común está el quiste gigante de ovario, que sería este caso, la imagen que vemos acá, también nos daría distensión abdominal, o sea, no solamente tiene que ver aparte digestivo, sino que también tiene que ver incluso a nivel del ovario en el caso de las mujeres. Y bueno, tal vez algún fecaloma, que eso suele ocurrir en pacientes muy estreñidos, que usualmente pasa entre 10 a 12 días. Otro dato, bueno, otro parámetro más que podemos ver en el examen físico sería la ictericia. La ictericia, como ustedes saben, es la coloración amarillenta que tienen las mucosas, ¿verdad? Para hablar de ictericia tiene que estar, en este caso, también pigmentada las mucosas, no solamente la piel. Vemos que a partir de el valor normal sería entre 1 miligramo por litro, mayor a 2 a 3 miligramos por litro, entonces estaría manifestándose la ictericia. Bueno, la ictericia puede deberse a muchas causas. Hay, como un adelanto, también vemos un tema propio de ictericia, pero hay ictericia de tipo prehepática, la hepática y la poshepática. Entonces, la prehepática hace referencia a las condiciones o alteraciones que no tengan que ver en el hígado, o sea, está antes del hígado, es decir, prehepática. Por ejemplo, a nivel de glóbulos rojos puede ser que haya una hemólisis excesiva, es decir, una destrucción muy rápida cuando los glóbulos aún estén jóvenes, y eso hace que se libere hemo, se libere la globina. El hemos al final se transforma en biliverdina, luego bilirrubina, y eso, ese aumento de bilirrubina, en este caso no conjugada, porque no pasó por el hígado a conjugarse, pues nos daría la ictericia. Otra causa puede ser la hepática, en la cual, como indica, pues está afectándose propiamente el hígado y eso lo podemos ver comúnmente en la cirrosis hepática. Y la poshepática, que hace referencia cuando hay una alteración después de pasar el hígado. En este caso puede alterarse los conductos biliares, ¿ok? Puede ser que haya una obstrucción a nivel del conducto biliar y eso causar que en este caso la bilirrubina no pueda ser excretada. No sé si está, por ejemplo, acá la bilis, ¿no? En la vesícula biliar está expulsando la bilis, si hay algún bloqueo por algún cálculo. Entonces, como no puede expulsarlo hacia el intestino, recuerda que la vesícula junto con el conducto pancreático se van a unir en el conducto de Wilson en la segunda porción del duodeno. Y en la segunda porción del duodeno se va a liberar para ayudar a la digestión de grasas, a la emulsificación. Pero ¿qué pasa si no logra desembocar, en este caso la bilis? Puede estar aquí retenida en lo que es la vesícula por el hígado, entonces va a aumentar la bilirrubina. En ese caso sería ya no conjugada, sino sería conjugada, porque como pasó por el hígado, pues se ha conjugado por encima uridil glucuroniltransferasa, ¿verdad? Entonces acá sería aumento de bilirrubina conjugada, igual, así sea conjugada o no conjugada, nos dará como clínica importante en la piel la ictericia. Entonces, prehepática se causa por aumento de bilirrubina conjugada o no conjugada. La respuesta sería no conjugada, ¿no? Acá la poshepática sería de bilirrubina conjugada o no conjugada. Sería por la de tipo conjugada. Entonces, quizás las causas de la prehepática tienen que ver todo con hemólisis poshepáticas por alguna obstrucción. Sí, se denomina también como ictericia obstructiva, la poshepática. Dentro de los síntomas encontramos, bueno, el dolor, en caso sea una pose hepática, pues en ese caso nos indicaría que hay una obstrucción a nivel del colédoco, ¿verdad? Ese nivel de ese conducto que está desembocando la bilis y que no puede desembocar, de repente hay un cálculo en la vesícula y ese cálculo se ha desplazado y ha obstruido el conducto, por lo cual se presentará clásicamente el dolor abdominal por el cálculo. Habrá en ese caso la coliuria, coliuria significa que la orina pues tiene mayor pigmentación en ese caso porque recuerda que está aumentando ¿qué cosa? La bilirrubina. Y la bilirrubina se encarga de dar color a heces y a orina, por tanto esa bilirrubina va a dar mayor pigmento a la orina, por eso observaremos la coluria. Además que la bilirrubina conjugada se trata de una bilirrubina de tipo hidrosoluble o
liposoluble, la conjugada, la que pasa por el hígado, sería de tipo hidrosoluble. Y eso significa que va a excretarse por orina, al igual que las vitaminas hidrosolubles, como la vitamina del complejo B. ¿No? En cambio, si te preguntan una vitamina liposoluble, ¿se excretará por la orina? No, ¿verdad? Porque es liposoluble. Entonces, en cambio, acá, por ejemplo, si fuera prehepática, acá en ese caso no daría color de la orina. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es una bilirrubina de tipo no conjugada. Y la no conjugada es liposoluble, por lo tanto no puede disolverse en la orina. Entonces hay que aprenderse la diferencia entre los tipos de ictericia porque no vamos a ver que sea igual, ¿ok? Entonces acá, mientras que en la posthepática tiene coluria, acá tiene más bien la prehepática acolia, ¿sí? No pigmenta, en este caso la orina. Muy importante que recuerdes eso. La prehepática no hay color de la orina, en cambio acá la poshepática sí hay una pigmentación. Aquí observamos hipocolia, que significa que las heces no tienen tanto este pigmento. Y te preguntarás por qué, si es que está aumentando la bilirrubina y ya pigmentó la orina, ¿por qué ahora las heces no puede pigmentar si tanto heces como orina son, el pigmento es otorgado gracias a la bilirrubina? No te preguntarás por qué, si aumenta, pues obviamente aumenta la bilirrubina y ya pigmentó la orina y también esperarías que aumente la pigmentación a nivel de las heces, pero no. Entonces te voy a explicar por qué. En este caso, porque se trata de una ictericia obstructiva, ¿ok? En la cual cuando se trata de vaciar la bilis, pues acá hay seguramente un cálculo. Entonces, esta bilirrubina no llega al intestino delgado. Entonces, no puede continuar el intestino delgado, hacer todo su proceso de digestión y llegar pues hacia yeyuno, ilion, luego a colon. Por lo tanto, no puede dar pigmentación a las heces porque simplemente no está pasando por el intestino. ¿Te das cuenta? Mira, no está pasando por el intestino porque hay una obstrucción, puede ser algún cálculo, alguna neoplasia, entre otros, algún tumor que no deja pasar. Entonces, por eso es la hipocolia. O también se denomina como acolia. O sea, puede ser que tenga poca pigmentación o incluso nada de pigmentación, pero nunca la encontremos pues con hipercolia, nunca la encontraremos muy pigmentadas, ¿no? Jamás, sino más bien es poco o incluso nada. A diferencia de la prehepática, que en este caso sí se pigmenta, porque está como en la prehepática, recuerda que es por exceso de destrucción de glóbulos rojos por una hemólisis y no es en este caso debido a una causa obstructiva. Entonces, ¿por qué tendría que afectar la llegada de la bilis hacia el intestino? No afecta en nada, sigue llegando, porque el problema ha sido más bien que está destruyendo demasiados glóbulos rojos y eso hace que abunde la bilirrubina, pero no afectó nada a nivel del intestino. Por eso que veremos que como sigue llegando bilirrubina, pues las heces van a estar más bien más pigmentadas, siendo algo importante para diferenciar. Recuerda, entonces estamos viendo adelanto lo que veremos en otro tema en un video aparte, solamente hablando de ictericia. Bueno, también encontraremos pruritos si le preguntan por qué o a qué se debe la comezón. Se debe a la acumulación de sales biliares y no por la bilirrubina como muchos piensan. O también, como dije, hay dolor abdominal y esto corresponde, como les he explicado, a una ictericia posthepática obstructiva. Una prehepática es lo contrario, ¿vale? Como había explicado. Bien, tenemos que evaluar también las veces o la frecuencia de las exposiciones del paciente para descartar si hay seguimiento, otras veces de caso presenta diarrea. Sabemos que el seguimiento es disminución de la frecuencia, es un tamaño pequeño, consistencia dura, asintadas. El aspecto proceso de sangre mezclada con moco. En cambio, acá obviamente la diarrea es más bien un aumento del número de posiciones, en la cual podemos clasificarla en diarrea de origen intestino delgado y acá otra que tiene origen en intestino grueso. Entonces, el intestino delgado se caracterizan por ser abundantes, son muy líquidas y son mocofilantes. ¿Y esto por qué? Te preguntarás, porque el intestino delgado se va a encargar de absorber nutrientes y se realiza principalmente a través de las vellosidades, pero si esas vellosidades están dañadas, no funcionan correctamente, la absorción de líquidos se va a ver comprometida, ¿no? Entonces, justo el intestino delgado era la zona importante en la cual se absorbían los nutrientes y el agua, por lo cual si hay un daño no se absorbe adecuadamente el agua. El intestino grueso se va a encargar de absorber también agua y electrolitos del resto de comida, ¿ok? Entonces, si el colon está inflamado o infectado como una colitis, la función también se va a ver alterada, pero veremos que tiene heces líquidas en menor volumen debido a la mayor absorción en comparación al intestino delgado, ¿sí?
Entonces no olviden sino de eso como son de menor volumen, aunque no son tanto como acá tan abundantes, son más seguidas, el moco ya no es filante, sino grueso, el moco es y este grueso, acompañada de pujo y tenesmo y son sanguinolentos. Bien, pasamos a las hemorragias digestivas. En este caso veremos que hay la hematemesis, está la melena, la rectorragia y la hematoquesia. En caso de la hematemesis, vamos a apuntar por acá. Bueno, acá veremos que la sangre va a provenir del tracto gastrointestinal superior, ¿sí? Entonces, bueno, eso es la hematemesis. Como también sabes, es una sangre que va a provenir del tracto gastrointestinal superior. Y las causas más comunes incluyen las úlceras pépticas, las varices esofágicas, la gastritis erosiva y también el síndrome de Marie-Weiss. Vemos acá en la de tipo, en la hematemesis, que la sangre puede estar roja brillante como una hemorragia activa o puede tener un color como el pozo de café. Entonces, si la sangre ha sido parcialmente digerida debido a la acción de ácidos gástricos y enzimas, tendrá esa característica de café. La melena hace referencia a heces negras pegajosas y con olor fétido. Es resultado, vamos a poner acá la melena. Es este resultado de una hemorragia digestiva alta, es decir, nivel de esófago, estómago, duodeno. Entonces vamos a ver acá que la sangre sí es digerida, ¿sí? Digerida por enzimas y bueno, eso sería con respecto a la medida. No nos olvidemos que se proviene de una hemorragia digestiva alta. La sangre es parcialmente digerida en enzimas y sus gástricos y eso da la clínica de presentarse pues como heces negras, pegajosas y con olor fétido. Bueno, sí, en este caso la hematoquesia. En este caso de la hematoquesia es la presencia de sangre también en heces, pero va a ser sangre mezclada con heces. Entonces, esta hematoquesia se puede referir a una hemorragia del tracto intestinal inferior, pero en este caso la sangre se mezcla con las heces en lugar de ser expulsada por separado, ¿sí? Entonces acá en este caso la hematoquesia no lo veremos como una rectorragia, como una sangre viva, no, o por separado, sino que acá en este caso lo veremos combinado, ¿sí? Tanto la sangre como la parte de la digestión, combinación de sangre fresquita y heces. Y bueno, tenemos también a lo que es la rectorragia, en la cual hay un sangrado, se ve sangre roja viva, no se ve pues en pozos de café y nada de eso, porque habría tal vez un hemorroide, ¿no? Entonces el cual puede desencadenar eso.
Bueno, entonces ahora pasamos acá a lo que es la inspección. Entonces vamos a ver si qué podemos sospechar en caso de encontrarnos con un paciente que tiene ginecomastia, vello auxiliar y pubiano disminuido. Bueno, en este caso podríamos sospechar muy posiblemente se trate de un paciente con cirrosis hepática, ¿sí? Y veremos, explicaré por qué. Bueno, la cirrosis hepática, como tú ya sabes, el hígado va a sufrir ciertos cambios, el cual se va a volver un hígado cirrótico, duro, rígido, grueso. Entonces, vamos a ver que también sus funciones van a ser alteradas. Vamos a ver que se disminuye la producción de una hormona, que es la testosterona. Recuerda que el colesterol es síntesis, sintetiza la síntesis de hormona esteroidea y que realiza este caso parte de su síntesis, ¿no? De su regulación va a ser el hígado, ¿no? El hígado permite, pues, la síntesis de hormonas esteroideas, las cuales, ¿recuerdas qué hormonas esteroideas existen? Son las hormonas sexuales, ¿no? Y también el cortisol, los andrógenos como la progesterona, testosterona, estrógenos, entre otras hormonas sexuales o hormonas esteroideas. Por lo cual, si el hígado empieza a fallar, también empiezan a afectarse la capacidad de sintetizar hormonas esteroideas. Por ello que veremos en sus pacientes que tienen ginecomastia, tal vez haya una producción, disminuida producción de testosterona y vello ciliar y pubiano disminuido. Porque en la estrés hepática se va a producir, no se produce suficiente albúmina para metabolizar adecuadamente las hormonas y la deficiencia de testosterona puede ser una manifestación de esa alteración, ¿ok? Entonces, de que no hay suficiente albúmina para metabolizar adecuadamente hormonas y eso también lleva a disminución del crecimiento del vello corporal. Bueno, entonces, entonces ya sabemos de qué sospechar en caso veamos un paciente así. Bueno, vamos a ver, el punto que separa mi abdomen superior e inferior sería el ombligo. Bueno, la auscultación, recordar ruidos intestinales. Recordemos que los ruidos intestinales se van a producir cuando el contenido intestinal, aire líquido, se mueve a través del tracto digestivo debido a la acción del peristaltismo. Vamos a ver que todos son normales, son sonidos peristálticos que duran entre 5 a 10 segundos, aunque por lo general estos ruidos suelen ser más frecuentes en intestino delgado, debido a que tienen rápida movilización. Entonces, seguimos acá. Bueno, cuando estemos frente a un niño paralítico es muy común hallar una ausencia de ruidos y esto vamos a también a dedicar una clase extra, pero como adelanto, vamos a comentar acá. Entonces existen dos tipos de lirio, tenemos el lirio paralítico y el lirio mecánico. ¿Cuál sea en ese caso frente a cuál me encuentro? Pues el paralítico lo que va a haber es una falta de peristaltismo, si el peristaltismo va a estar muy apagado, incluso ya con casi ningún signo de que haya peristaltismo pues desencadenado por causas a menudo metabólicas, pues sobredosis, entre otros, ¿no? Pero en cambio el mecánico hace referencia a que va a haber algún, alguna partícula, algún cuerpo extraño que esté obstruyendo el paso, ¿no? Pues puede estar intestino, pero que está bien, en este caso puede ser cuerpo extraño, puede ser un besoar, que es acumulación de pelo, ¿no? Entonces el cual me está tapando acá. Y así, entonces, oye, dicen que no están señales acá, como en este caso falta peristaltismo en paralítico, vemos que los ruidos, en este caso, están ausentes, no hay ilirio paralítico. En cambio, cuando el caso del mecánico que se obstruye el camino por alguien, por otra partícula, este mecánico más bien hace ruidos incrementados, ¿sí? Entonces, tiene acompañado de dolor este mecánico. Entonces, sí, bueno, aquí estamos con los incrementados en el mecánico, entonces ya sabes por qué, porque en este caso el mecánico y la instrucción, y diciendo lo que quiere hacer a mí, aumentar la peristalsis para vencer ese obstáculo, por lo cual veremos los incrementados, peristalsis incrementada. Cuando en este caso escucharemos un soplo en el abdomen, sospechar inmediatamente de un aneurisma abdominal. Bueno, vamos a pasar entonces, porque no aviso importante por acá.
Bueno, en ese caso al examen físico, ahora la parte de palpación. En este caso debemos de considerar que dos tipos de sensibilidad, sensibilidad superficial y la profunda. Para utilizar la superficial, pues usualmente se utiliza si es que hay presencia de dolor, pero no es para evaluar de manera tan minuciosa, ¿no? Por lo tanto, utilizamos solamente una mano. En cambio, si queremos evaluar órganos, por ejemplo, el hígado, aquí el vaso, entonces hemos de hacer sensibilidad profunda y por aquí se utilizan aquí las dos manos. Y bueno, entonces, bueno, el objetivo también es colocar al paciente, en ese caso, echado, que esté relajado, que no levante la cabeza. El objetivo es relajar los músculos, ¿no? Para hacer la palpación. Y si hay presencia de hernias, en ese caso se debe realizar la inspección del examen físico, ya no de cúbito, sino pedir al paciente que se ponga de pie, porque es donde se notará mejor las hernias y yo puedo hacer un diagnóstico mucho más rápido. Bien, entonces vamos a ver también acerca de el signo del huraco. Y terminamos acerca de bueno, el síndrome del Braco es un remanente del conducto vesical, es un conducto embrionario que conecta la vejiga urinaria con el ombligo. Durante el desarrollo fetal, este uraco permite que la orina pase del feto hacia la bolsa amniótica, pero veremos que luego del nacimiento, este uraco, el uraco se metería. Proceder mejor batería. Entonces, continuamos con respecto hacia el braco. Les dije que era un conducto embrionario que conectaba la vejiga con el ombligo. Entonces, durante el desarrollo fetal, este uraco permite el paso de la orina del feto hacia la bolsa amniótica. Sin embargo, después de nacer, el uraco normalmente se oblitará y se convierte en un ligamento fibroso, denominado como ligamento umbilical medio. Cuando este uraco no se cierra correctamente después del nacimiento, se denomina como uraco persistente. Entonces, uno de los signos más importantes característicos de este huracán obliterado va a ser la presencia de un orificio o fisura en la zona del ombligo, a veces conocido como fístula uracal, en donde el paciente va a presentar una pequeña apertura cerca del ombligo desde la cual puede drenar orina, ¿no? Entonces, esa presencia, pues, de esa anomalía nos indicaría la presencia de un signo del huracán. Entonces, vamos a hacer un resumen de lo que hemos visto hasta ahora, antes de pasar a la diapositiva. Bien, chicos, nos hemos visto que según, por ejemplo, el género, podemos ver que los hombres van a predominar qué enfermedades predominaba enfermedades por consumo de alcohol, por ejemplo, la cirrosis hepática y también la hepatitis, ¿verdad? En mujeres, en este caso, predominaba el síndrome del intestino irritable y también la colitis ulcerativa. Según la ocupación, ver, preguntar si son tal vez ganaderos y muy frecuentemente puedan tener un quiste hidatidico o tal vez u otra infestación parasitaria. ¿Ok? También ver, por ejemplo, en la sierra es más común, ¿recuerdas qué cosa era cuando el intestino se torcía? El vólvulo, ¿ok? Que lleva una obstrucción intestinal y muy grave porque puede conducir necrosis y con ello se perfora el intestino. También encontramos que en la selva era más frecuente encontrar la hepatitis. Esto podemos encontrar en otras regiones, pero es la prevalencia, ¿verdad? En Arequipa, por ejemplo, la enfermedad de Chagas, que se presenta con esófago, con un megacolon y una cardiomegalia. Incluso con síntomas de calacia también pues, un esófago. Bueno, ese también, la sintomatología de la pirosis, el ardor, regurgitación, el reflujo, aerofagios, el aire deglutido, pues se ve con eructos e hipo. Debemos de ver también, recuerda los tipos, el seguimiento, ¿sabes qué es la diarrea? Obviamente tenemos unas clases también completas, solamente estamos viendo generalidades para que vayas conociendo un poco, no es que acá acaba el tema nomás. Intestino delgado, intestino grueso, ¿verdad? Entonces, en el intestino delgado podíamos ver que estas diarreas eran líquidas, y el tipo de moco era un moco pilante o grueso, pilante, ¿no? En el intestino grueso veremos que las diarreas en este caso serían de menor volumen, ya no es tanto como el intestino delgado, serían más seguidas, sin embargo,
El moco acá sería ya grueso, eso estará acompañada de pujo y tenesmo. También la extensión abdominal, que puede ser por causas como son meteorismo, la citis, inclusive también por masa sólida, hepatomegalia, esplenomegalia, y también por quiste gigante del ovario. La ictericia, recuerdas que había ictericia prehepática, prehepática, la hepática y la poshepática, ¿no? Entonces, la prehepática tiene que ver con problemas que están fuera del hígado, antes de llegar al hígado, por ejemplo, una hemólisis excesiva, tal vez enfermedad cosa, se destruyen mucho los glóbulos rojos, mueren rápido, muy jóvenes los glóbulos rojos, por tanto se libera el grupo hemo, globina, el hemo nos importa porque se va a transformar en biliverdina, luego a bilirrubina. Esta bilirrubina es no conjugada, ¿ok? Algo importante, no conjugada, y por ello o liposoluble no se puede transportar ni eliminar fácilmente porque no es disolvible en agua. Por lo cual la que la va a transportar va a ser una proteína importante que la albúmina. La transporta hacia dónde? Hacia el hígado. En el hígado le espera una enzima que es la creo que es la uridilglucuroniltransferasa. Bien, esta enzima se encarga de conjugar la bilirrubina de acero no conjugada a bilirrubina conjugada, la cual sería hidrosoluble. Entonces, esta ya como hidrosoluble puede excretarse, ¿no? A través de la vesícula biliar, conducto biliar, a través de las vías biliares, se une al conducto pancreático, se unen en el conducto de Wirsum y desembocan en donde a nivel de la segunda porción del intestino delgado. Entonces acá contribuye con la digestión de lípidos. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, en la posehepática? En la posehepática sí que hay un problema después del hígado y por lo general hay una obstrucción, se denomina como que sea obstructiva a nivel de las vías biliares. Puede ser algún tumor, alguna masa, con frecuencia más cálculos. Entonces vamos a ver que acá entre la clínica también va a ser distinta, ¿sí? En la de tipo prehepática, recuerda que era de tipo no conjugada, insoluble. Entonces te pregunto si es no soluble a la orina, que ya sabes que está compuesta obviamente también por agua, ¿no? No es un material ni tiene componentes lipídicos la orina. Entonces, si es la prepática es por aumento de bilirrubina no conjugado liposoluble, ¿habrá, tú crees, aumento de la pigmentación de la orina? ¿O no habrá pigmentación tan intensa de la orina? ¿Sería? No, ¿verdad? Entonces, encontraríamos bien no hay coluria, ¿ok? No hay coluria, no hay pigmentación, esa pigmentación tan amarilla que solemos ver. En cambio, a nivel intestinal, como no hay nada que haya obstruido ni haya bloqueado, sí podremos ver en este caso la hipercolia. Podemos ver heces muy pigmentadas. En cambio, en una ictericia de tipo posehepática, acá más bien no vamos a ver la hipercolia, porque como no pasa, está bloqueado y no puede pasar por el intestino delgado, veremos una acolia. Y la orina, como se trata de una de tipo hidrosoluble, aquí sí lo veremos hiperpigmentado, aquí hipercoliuria. Muy pigmentada la orina, pero las heces no. Es muy importante acá. Posehepática no se pigmenta las heces, pero sí la orina. Prehepática no se pigmenta la orina, pero sí las heces, ¿no? Es diferente. Bueno, ¿qué más hemos visto? El dolor abdominal, bueno, vamos a ver a continuación. Entonces recuerda que te dice síntomas importantes será la dolor abdominal, la coluria, la hipocolia o la colia, que no había en ese caso pigmentación, y el prurito, recuerdas que era por acumulación de bilirrubina o sales biliares, será por sales biliares. Entonces vamos a pasar a puntos de los del abdomen. Nosotros recuerda que también tenemos por cuadrantes, pero acá estaremos hablando acerca de específicos, por ejemplo, punto de Robson, punto epigástrico está asociado mucho a lo que son úlceras a nivel digestivo, a nivel gástrico, el signo de Rowskin, el de McBurney, el de Moore, asociado a problemas a nivel de las vías biliares, obstrucciones como colecistitis, entre el punto de Lange para diverticulitis, creo. Entonces vamos a
A continuar. Y tenemos acá los puntos dolorosos en el abdomen. Empezamos por el punto de McBurney. Este de acá va a corresponder al lado opuesto de, por ejemplo, este está relacionado con la apendicitis, ¿sí? Muy importante ese punto porque cuando ese caso, presionemos el lado opuesto, va a indicar este dolor. O sea, va a haber, si se presiona, por ejemplo, el punto de McBurney y se libera, de repente va a producir un dolor, o sea, el dolor va a empeorar, entonces va a indicar irritación del peritoneo por inflamación del apéndice. Entonces tenemos acá aquí, por ejemplo, vamos a dibujar. Aquí está el punto de McBurney. Ok, está localizado más o menos por acá. Como te das cuenta, está a nivel de la fosa ilíaca derecha, ¿no? Donde se ubica el apéndice. Entonces aquí dice, está en el punto que une la línea de unión del tercio externo con el tercio medio con la línea de la cresta ilíaca. Derecha está en la fosa ilíaca derecha. Entonces nosotros presionamos esta parte con nuestros dedos y lo soltamos de repente de estar presionando, se va a liberar o va a volver un dolor rebote, ¿sí? Va a empeorar el dolor. Ok, entonces presionamos, soltamos y empeora el dolor, nos indicaría el signo de McBurney y positivo para apendicitis posiblemente. Entonces seguimos por acá con el otro punto que es el punto de Robson, en el cual va los límites de la axila hacia el ombligo, se encuentra a lo largo de una línea, ¿ok? Que va desde la axila derecha hasta el ombligo, aproximadamente hasta el octavo y noveno cartílago costal, y se realiza presionando suavemente sobre este punto. Si el paciente presenta dolor intenso, puede ser indicativo de que esté inflamada su vesícula biliar y nos puede dar un indicio de que hay una colicitis aguda, que generalmente es causado por cálculos biliares, ¿no? O una inflamación infecciosa también de la vesícula biliar. El punto de Lance. El punto de Lance se va a ubicar en el cuadrante inferior izquierdo, ya no en la parte derecha, sino va por acá, cuadrante inferior izquierdo, como hemos visto en el anterior. Entonces acá cerca de la espina ilíaca anterosuperior y las posibles causas del dolor. Nos preguntan eso, el punto de Lance sería la diverticulitis. Entonces va a dolor, se va a presentar como un dolor en el lado izquierdo del abdomen, suele ser constante y se acompaña también de fiebre y cambios en las heces. El punto de Murphy, que va a estar justo debajo de las costillas derechas, en el área de la vesícula biliar, nos puede dar una posible causa de dolor que podemos asociarlo, sería la colecistitis, que es inflamación de la vesícula biliar. También están los cálculos biliares. Entonces verá un dolor agudo cuando se presiona la zona, puede estar acompañado de náuseas y vómitos. En el punto periumbilical hacia alrededor del ombligo, pues está asociada con obstrucción intestinal, afecciones gástricas, un dolor tipo cólico, puede estar asociado con distensión y vómitos. El de punto suprapúbico, así debajo del ombligo, nos indica por lo general alguna infección urinaria de tipo cistitis. Y también enfermedades como ginecológicas, como el quiste de ovario y endometriosis, ¿no? Se va a ver un dolor acompañado también de dificultad para orinar o sangrado vaginal en casos de mujeres. Y bueno, sería otros puntos también que vemos acá, sería el punto de Rovskin, que es el dolor en el punto de McBurney al presionar en la misma zona, pero contralateral. Es decir, que mi apéndice, como ustedes saben, está en el lado derecho, ¿no? Pero acá tengo la parte izquierda. Entonces, en el lado derecho está el apéndice, sí. En el lado izquierdo está el apéndice, no. Pero si yo presiono esta parte, la parte izquierda, aunque no lo creas, también va a producirme dolor en la parte derecha. A pesar que aquí no está el apéndice, si presiono acá, va a producir el mismo dolor que la parte derecha. Entonces indicaría un signo de apendicitis, pero recuerda que es diferente al de tipo McBurney, porque el McBurney yo tengo que presionar el mismo lado para producir dolor. En cambio, Roskin tengo que presionar el lado, como dice acá, contralateral para que yo produciera acá dolor, ¿no? Entonces aquí está McBurney y Roskin, recuerda que nos indican ambos apendicitis, pero en caso del McBurney mismo lado y el Roskin en otro lado. Por lateral medio nos sugiere también un problema a nivel de los uréteres, tal vez algún cálculo, se presentamos por acá. Lateral superior, también está acá, el de Jardín, sugiere pancreatitis, lo vamos a ver clase específica, aunque es casi por el epigastrio, mira que está por acá. Y bueno, vamos a seguir el de Murphy, que es un dolor
al palpar, bueno, al presionar el cuadrante superior derecho. Recuerda que el cuadrante superior derecho está por aquí, está el hígado, las vías biliares, y por ello tanto nos sugiere una colestitis aguda. Aquí están otras imágenes para que puedas saber, otros puntos más, lo dejo para que lo puedas ver, lo mismo que hemos hablado. Bueno, aquí bueno, un poquito más extenso, pero recuerda que lo más importante es lo que te había mencionado ya. Otras cosas que podemos ver en examen físico es, ahora ya hemos visto examen físico, palpación, vamos a seguir con percusión. Por ejemplo, ¿qué escucharemos en un paciente que tiene un abdomen, tiene líquido? Que escucharemos la matidez. En cambio, si tiene tal vez meteorismo o gases, ¿ok? Si hay este aire, no escucharemos matidez, sino más bien un timpanismo, ¿no? Nada difícil. Con respecto a la consistencia, si en ese caso tenemos una consistencia pétrea, dura, aumento de palpar tal vez de zona del hígado, nos puede indicar un posible carcinoma o una cirrosis macronodular. La sensibilidad, por ejemplo, en hepatitis aguda hay sensibilidad y tenemos que lo que duele no va a ser el hígado, lo que suelen confundirse. Muchos piensan que es el hígado, pero no, es la cápsula de Grisson lo que está doliendo. Al igual que el pulmón, no duele el pulmón, sino la pleura, ¿no? El hueso no duele, sino el periósteo. Entonces, así, muchos órganos que no duelen en sí, l- eh, como tal el mismo, sino lo que está envolviendo. Por ejemplo, también del corazón, el pericardio. Y bueno, también ver el borde el borde rojo afilado. Y luego también vamos a, este, bueno, el borde romo afilado, voy a explicar qué quiere decir esto. Un borde hepático, romo, hace referencia a un borde suave y redondeado, suele ser más común en caso de cirrosis o cuando el hígado está ligeramente aumentado de tamaño debido a una inflamación o a la fibrosis, ¿no? En cambio, un borde de tipo afilado es más frecuente en una hepatomegalia severa, que puede ocurrir por diversas enfermedades. En este caso, el hígado se siente más definido cuando el hígado está agrandado y sensible al tacto. Bueno, y acá también con la cirrosis macronodular, recuerda que es algo típico, ese tipo de cirrosis, ya que el hígado se vuelve denso, se vuelve duro debido a la invasión tumoral y se van a formar masas sólidas. El hígado también se vuelve más firme y nodular y por eso que podemos palparlo como una consistencia pétrea. Bueno, mencioné también acá, por ejemplo, en qué casos, en qué condiciones podemos encontrar timpanismo. Por ejemplo, en matidez sabemos que es un sonido sordo, apagado, que se produce cuando se percute en áreas del abdomen. Y si hay, por ejemplo, líquido, pues daría la matidez. O puede ser también cuando hay alguna masa, no solamente líquido, sino más se oculta matidez. El timpanismo es un sonido hueco, resonante, que se escucha cuando se percuten, perdón, áreas llenas de gas o aire. ¿En qué condiciones podemos encontrar timpanismo? Tal vez en un hemoperitoneo, si hay aire libre dentro de la cavidad peritoneal, en caso de una perforación intestinal, por ejemplo, también se escucharía el timpanismo, ¿sí? Por neumoperitoneo. Y la matidez que te acabo de escuchar, que es un sonido sordo apagado. Bien, seguimos, entonces nos quedamos acá, ¿no? El hígado, bueno, recordarte que el hígado también tiene sus tensiones, según el momento de palpar, debemos de tocar desde la fosa ilíaca derecha hasta subir al reborde costal derecho y tocar la parte inferior del hígado. El hígado también va a empezar a nivel, aquí hubo un error a nivel, es decir, acá, del quinto espacio intercostal, o a nivel de la tetilla, en este caso del varón, ¿sí? Más o menos por acá, se empezaría, pues, este caso, empezaremos a palpar el hígado. Obviamente acá no, pues, en este lado, que es el lado derecho, más o menos, a palpar el hígado. Bien, seguimos, ya casi vamos a culminar. Con la percusión del hígado, te recuerda que todo empieza a palpar en el quinto espacio intercostal, ¿verdad? Bajo hasta la tetilla del varón, en el caso sea pues este hombre, y en línea, por ejemplo, en la media clavicular derecha. También considerar el span hepático. Como el span hepático nos va a indicar, es un parámetro que nos dice si tengo una hepatomegalia o si más bien mi hígado está cirrótico, muy pequeñito. Entonces, si el valor normal del span hepático es 6 centímetros, si yo tengo un valor menor a 11, nos indicaría un hígado pequeño. Si yo tengo un valor mayor a 15, indicaría hepatomegalia. Con respecto al vaso y la palpación de este órgano, vamos a ver que no es tan común palpar el vaso, pero bueno, antes de pasar eso, vamos a repasar un poquito más del hígado, ¿sí? Entonces, como les dije, pues el borde superior del hígado se encuentra aproximadamente a la altura del quinto espacio intercostal, ¿verdad? En la línea media clavicular derecha. Si el borde se encuentra, en este caso, más alto, puede indicar hepatomegalia, ¿no? Esto no sé si sería fleumático, derrame pleural, tal vez. Y si se encuentra más bajo, en este caso, habría una atrofia hepática, un hígado reducido de tamaño.
El spam hepático es el tamaño del hígado medido por la percusión. Y ya sabes que un hígado pequeño nos indicaría por un valor menor a 6 centímetros, puede indicar cirrosis hepática avanzada, una atrofia hepática, insuficiencia hepática crónica. En cambio, un hígado grande por hepatomegalia indicaría insuficiencia cardíaca. Por ejemplo, recuerda que en insuficiencia cardíaca congestiva hay una hepatomegalia. También puede ser por infiltración grasa, enfermedades infiltrativas como amiloidosis, linfoma, leucemia, entre otros. Entonces, seguimos ahora con la palpación del vaso. Recuerda que la forma de crecimiento va a ser diagonal. En cambio, el hígado crece desde arriba hacia abajo, pero el vaso no, va a crecer de forma diagonal. Este, también no crecer hacia la fosiliaca izquierda, obviamente, sino hacia la derecha. En cambio, el hígado tiene que crecer hacia la derecha, se extiende hacia el abdomen superior, lateral derecho, y de arriba hacia abajo, ¿no? Entonces, en cambio, por ejemplo, el vaso no es así. También tenemos que el examen físico, la gran mayoría de veces el vaso no puede llegar a ser palpable, tampoco se llega a percutir. El vaso cuando crece da matidez, pero algo que sí va a ser muy difícil es la palpación del vaso. Generalmente no es palpable, está ubicado en el hipocondrio izquierdo, recuerda el vaso, es decir, en la región superior izquierda del abdomen y no se percibe fácilmente a menos que haya una esplenomegalia. Y eso se debe pues a que el vaso se encuentra en una posición retroperitoneal parcialmente y no puede estar expuesto a la palpación. Cuando veremos que puede haber palpación, en ese caso del vaso, cuando hay esplenomegalia causada por paludismo, ahí sí sería palpable. No porque acá ocurren invasión de glóbulos rojos por parásitos de Plasmodium y causa destrucción de los eritrocitos y por consiguiente la respuesta inmune del vaso que se activa para filtrar y eliminar los parásitos y también los glóbulos rojos destruidos por este parásito de Plasmodium, lo cual resulta en un aumento de su tamaño. Entonces la explicación de por qué aumenta el vaso donde está parasitosis, en este caso no. Tenemos acá también con respecto a la percusión, escucharemos de cúbito lateral al paciente. Para nosotros percutir el vaso, ¿cómo debemos de posicionar al paciente? Muy importante porque vino una pregunta del examen esto. Sí, esta cosa de acá vino, aunque casi nadie pensaba que iba a venir porque normalmente solemos ignorar los videos pues, de examen físico, como que no, pero siempre recomiendo que cuando vayan a estudiar, pues estudien, apunten muy bien, degraden muy bien las clases porque el doctor dice alguno que otro dato, ¿sí? Así sea así piensen que ese diapositivo no va a venir, no, todos estudiaron porque puede venir cualquiera, ¿sí? Entonces es muy importante escuchar las clases y saber, apuntar todo lo que te dice el doctor, todo porque te puede decir hasta el más mínimo dato, hasta la más mínima cosa eso viene, porque muchas veces nosotros ya por flujera pues ya leemos las diapositivas sin ver las clases, solo ponemos a velocidad por dos y ni atentos estamos. Entonces es muy importante estar atentos porque aquí pues vino con punto de examen como en este caso el modo de percusión del vaso y en ese caso se realiza la percusión de arriba hacia abajo siguiendo la línea axilar media para detectar la presencia de matidez y esto indica una patología pues a nivel del vaso. Vamos a ver que la matidez coincide en novena y la décima costilla y ese espacio se denomina como espacio de Trauber. Es un área típicamente resonante en condiciones normales para la presencia del aire en el estómago o en el intestino, pero si hay matidez, ¿qué va a sugiere que el vaso está aumentado de tamaño, es decir, una esplenomegalia. Entonces, muy importante esto, ¿sí? Muy importante la posición, realizar de arriba hacia abajo, en la línea, siguiendo la línea axilar media, sí, siguiéndose de arriba hacia abajo, poner al paciente de cúbito lateral, y al palpar, bueno, al escultar, al percutir la matidez nos indicaría una no, para una esplenomegalia. Entonces también frotes y soplos, podemos encontrar frotes hepáticos, se escuchan en casos de inflamación peritoneal o de peritonitis. Son sonidos rasposos, ásperos, que pueden estar presentes cuando el hígado esté inflamado y roza contra el peritoneo o el diafragma. Bueno, con respecto a los soplos, ya sabes que los soplos en el abdomen, pues indicativos de una estenosis en las arterias abdominales, puede ser coartación de la aorta, un shock arteriovenoso. En contexto de enfermedades hepáticas, los soplos pueden ser indicios de insuficiencia hepática avanzada con alteraciones debido a una hipertensión portal, como ocurre en la cirrosis, ¿no? Y bueno, vamos a paciente diapositiva. Entonces de acá muy importante que tengas el spam y eso de acá. Bueno, en la palpación, por ejemplo, vemos que la vesícula inflamada. Ay, no, perdón. En la palpación tenemos acá la colecistitis, inflamación de la vesícula biliar. Eso es lo que es colecistitis, ¿sí? Cuando hablemos de la inflamación de la vesícula se denomina como colecistitis.
El dolor generalmente proviene de irritación del peritoneo que va a estar rodeando la vesícula biliar. Cuando la vesícula biliar se inflama, por ejemplo, debido a cálculos biliares, el peritoneo se irrita y eso causa dolor. Vemos que el plastrón sería una induración dolorosa que se forma debido a inflamación crónica de ya los tejidos cercanos a la vesícula. Se puede sentir como una masa firme y dolorosa cuando la vesícula pues está inflamada. Y como te estaba mencionando, esta induración ya es resultado de una colestitis grave o una colestitis de tipo perforada. Vemos también el signo de Courvoisier Terrier, muy importante que primeros exámenes, en la cual hace referencia que el paciente tiene una vesícula sana, sí, pero el páncreas es el que está afectado. O sea, acá palparemos la vesícula biliar, vamos a palpar y el médico, bueno, a simple vista uno pensaría que la vesícula biliar está afectada, pero nos damos con la sorpresa de que no. Quien va a estar afectado es el páncreas. Entonces te preguntarás por qué es que se palpa, pero no está inflamado y el que está mal es el páncreas, ¿no? Entonces, ¿cómo es que vamos a relacionar ambos aspectos? Bueno, este signo es un signo clínico observado en pacientes con cáncer de páncreas o ampulomas, que son tumores que van a afectar la ampolla de Vater. Recuerda que la ampolla de Vater está relacionada con el páncreas. Entonces refiere a una vesícula biliar dilatada que no está inflamada, por más que esté dilatada, no está inflamada, lo cual recuerda muy bien y diferencialo de una colecistitis, porque aquí la colecistitis, la vesícula sí está inflamada y dolorosa. Entonces, si el paciente tiene una vesícula biliar dilatada, pero no dolorosa, entonces no hay signo de colecistitis, no tiene que estar con dolor para hablar de una colecistitis. Y eso sugiere que la causa de la obstrucción biliar es probablemente un tumor pancreático, como el cáncer de páncreas o un ampuloma, y no una afección en la vesícula biliar en sí misma. En este caso, el tumor pancreático o el ampuloma, ¿qué es lo que ha pasado? Pues ha obstruido la ampolla de Vater que conecta, pues, ay, perdón, me equivoqué, no sé si en los videos creo que mencioné como conducto de Wilson, pero perdón, aquí me equivoqué, claro, o sea, según este caso, la vía biliar, ¿te acuerdas del colédoco, del conducto biliar? El conducto biliar se une junto con el de Wilson, ¿no? Entonces, en este caso viene de la vesícula biliar y acá viene del páncreas. ¿Qué vamos a poner acá del páncreas? Entonces, ambos se van a unir, van a unirse y van a desembocar en una ampolla. Esa ampolla es de váter, ampolla de váter. Ok, entonces ambos van a desembocar hacia a través de la ampolla de váter, contribuirse más aquí el conducto biliar. Y no quiero tal vez me equivocado anteriormente el video, desembocan en la ampolla de váter, con el punto de Wilson más la vía biliar, creo que no. Entonces acá lo que va a pasar es que puede haber un tumor pancreático, un ampuloma, entonces eso afecta, recuerda que a nivel del páncreas no va a dejar, va a causar una obstrucción. Y eso va a obstruir el conducto biliar principal, ¿sí? Ese tumor que está pasando. Entonces, recuerda que, o también puede ser la ampolla de Bata directamente, porque es lo que conecta el conducto biliar con el duodeno. Entonces, ese tumor, porque están, recuerda aquí conectados, va a obstruye. Y por lo tanto, no puede vaciarse acá la vesícula. Y aquí el páncreas también. Recuerda que las enzimas también no pueden desembocar y el páncreas va a empezar acá a digerirse por una pancreatitis, pues, ¿no? Porque recuerda, si las enzimas no salen, las enzimas van a estar aquí segregándose más y más y más y no tiene la capacidad de salir hacia el intestino a digerir las grasas. Entonces, el páncreas se va a digerir a sí mismo y ese proceso que lo conocemos como una pancreatitis. Entonces, por eso decimos que acá hay un problema a nivel pancreático. La vesícula biliar no se inflama porque más que todo es un problema relacionado con la obstrucción y no con una infección o inflamación en la vesícula. En los pacientes con cáncer de páncreas o pulmón, la vesícula biliar puede estar dilatada y ser palpable debido a que a la obstrucción del conducto biliar. Bueno, entonces recuerda que cuando es en físico, si es como si terrier, veamos una vesícula así, mira, palpable, pero no produce dolor. ¿Sería colestitis o no sería colestitis? No, ¿verdad? Entonces sería posiblemente un cáncer de páncreas o ampuloma, porque afecta la ampolla de Vater. Acá si hay una obstrucción, en este caso, un problema a nivel pancreático que va a obstruir porque conecta, recuerda aquí la vía del páncreas con el de la vesícula biliar y va a obstruir la ampolla de Vater y eso hace que no pueda haber
no la segregación de enzimas aquí del páncreas, y aquí en este caso de bilirrubina de la vesícula biliar, por lo tanto se ve así. Bueno, vamos a seguir. Bueno, vamos a repasar lo que hemos visto rápidamente. Vamos a decirlo así, debe ser positiva para acelerar. Bueno, recuerda entonces que con respecto al género, tenemos que ver que en los hombres predomina enfermedad digestiva como la cirrosis hepática, en mujeres predomina colitis ulcerativa, intestino irritable, ocupación de quistitis típico en la célula hepatitis y las ramas comunes los que es ese torcimiento de mi intestino, la disfagia, tenemos disfagia tipo alta y baja, que lo veremos adelante en una clase entera. La de tipo alta o faringoesofágica, aquí hay un problema al momento de deglutir, el paciente siente que no puede pasar los alimentos, se atraganta con los alimentos. En cambio, en la esofágica, el paciente pasa con normalidad los alimentos, pero siente una sensación de atasco, una sensación de que no puede pasar el alimento por su esófago. Los síntomas aquí están. La extensión abdominal puede ser por gasmenturismo hasta un quiste gigante de ovario, ictericia, recuerda que había prehepática, hepática, posthepática, explicamos el porqué de la clínica y también que es diferente a la posthepática, ¿no? Para que sea ictericia tiene que estar pimentada la mucosa, si no, por ejemplo, podría ver que el paciente haya consumido alimentos con altos niveles de caroteno, zanahorias, por ejemplo, y se haya pigmentado, pero nunca tendría que estar pigmentadas las mucosas, si es que queremos hablar de una ictericia, ¿no? Ictericia es con pigmentación no solamente de piel, sino de mucosas. Diarrea, recondición de cada intestino grueso, según el origen, ahí están las características. Hemorragias, hemos visto hematemesis cuando es un sangrado digestivo alto, vómitos con sangre. La melena es cuando, bueno, por más que se elimina por las heces y las heces pues tienen una apariencia desagradable, alquitranosas, pegajosas, con mal olor y oscuras, indican no una hemorragia baja, sino de digestiva alta, ¿no? Pero en este caso por las enzimas se han digerido y han tenido esa coloración. Una rectorragia se expulsa así, sangre viva, sangre roja. En cambio, la hematoquesia, en la cual se combina ya la sangre, se mezcla con las heces y por lo cual nunca será así, sino casi como de color café. La inspección, tenemos que, si tenemos un paciente con ginecomastia, con veo auxiliar y pubiano disminuido, podemos sospechar muy posiblemente se trate de una cirrosis hepática por alteración de la síntesis esteroideas. Los intestinales, no sé si lo había mencionado, recuerden que esos son normales, se presentan durante 5 o 10 segundos. Si no hay ruidos, podemos deducir que el paciente tiene hilo paralítico. Recuerda que aquí disminuye, se anula el peristaltismo, dedicaremos una clase el por qué. Bueno, como adelanto, es que se pierde el peristaltismo por una alteración usualmente metabólica. En cambio, el mecánico, cuando ocurre una obstrucción intestinal, algún tal vez tumor, alguna compresión, cuerpo extraño, entonces el intestino trata de luchar por expulsar eso. Entonces, por cuanto veremos ruidos incrementados acá. Aneurisma abdominal podemos diagnosticarlo por una presencia de soplo en el abdomen. En la palpación veremos que hay tipos de sensibilidad superficial y profunda. Superficial utilizamos una mano y la profunda dos manos. Superficial para evaluar dolor, por ejemplo, para ver si hay abdomen en tabla, en la cual el paciente no puede, no quiere, ese caso no soporta la palpación ni la más mínima, por ejemplo, el caso de peritonitis y la profunda, cuando ya queremos preparar el hígado, ¿no? Este vaso, entre otros órganos, a profundidad. Si el uraco también expliqué, da un punto de dolor del abdomen, recuerda que el McBurney ocurre en el mismo lado del apéndice, el de Roskin ocurre en el lado opuesto del apéndice, dolor acá en el mismo lado, el Roskin se presiona en el lado izquierdo y por en el lado derecho. Tipo lateral, por cálculos laterales, el de Murphy sugiere una inflamación de la vesícula, o se denomina como colecitis aguda. Punto de Rawson también inflamación vesicular. Y de Lanz por diverticulitis, ¿no? Aumento de acá. Bueno, acá otros puntos. También han visto también la matidez de timpanismo, timpanismo neumoperitoneo, matidez cuando hay un líquido, también cuando hay una masa sólida, algún tumor, una masa. La consistencia pétrea nos puede indicar un posible cáncer, modo palpación. Recuerda que está del hígado, tocar de la fosa ilíaca derecha hasta subir poco a poco al reborde costal derecho, ¿no? O empezar también desde, bueno, en el caso del hígado, empezar desde quinto espacio intercostal o nivel de tibia en el varón. Bueno, el borde superior, recuerda bueno, que está con la mano palpación, el spam hepático, recuerda que nos indica si está el hígado muy pequeño o muy grande, volumen más de 100 centímetros. Estas anomalías indica un hepatomegalia o un hígado muy pequeño, el patrón de crecimiento del hígado de arriba hacia abajo, el del vaso en diagonal, en la percusión del vaso de esa manera, ¿no? De cuidado lateral derecho de arriba hacia abajo y haciendo una línea axilar media, muy importante eso, mira un examen, flotación, me expliqué por qué. Y recuerda acá también el signo de la obesidad en la cual indica que no hay inflamación de la vesícula, aunque parezca.
Por más que la vesícula esté dilatada, acá hay un problema a nivel pancreático, una obstrucción, posiblemente cáncer páncreas o puloma, que es obstruyendo, en este caso, el pasaje, ¿no? Tanto de bilirrubina como de enzimas pancreáticas por el intestino. Ya sería todo con la clase de hoy. Muchas gracias. Y bueno, vamos a estar subiendo otro video.